Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí les traigo la review de los Evangelios Gnósticos de Elaine Pagels. Esta estudiosa, esta catedrática, esta gran investigadora de todos los temas que tienen que ver con el cristianismo, y a decir de ella, porque el cristianismo es algo que le importa, es algo que le interesa como camino de vida, o sea, no alguien que lo estudia simplemente porque es su carrera, o sea que le va la vida en esto, es algo para ella importante. Nos trae ahora este libro donde desarrolla la idea de los evangelios gnósticos. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Bueno, sabemos que los evangelios no son los 4 canónicos que están en nuestras Biblias, sino que en su momento, en el primer siglo cristiano, y hasta el siglo III más o menos, anduvieron dando vueltas muchos evangelios. Estaba el evangelio apócrifo y bueno, póngale ahí el nombre que quiera. Había de Pedro, de Tomás, de Santiago, de Felipe, de Judas, un montón de evangelios gnósticos. Cada uno de ellos nos contaba una versión diferente de la vida de Cristo. Algunos eran muy volados, ¿no? Como que Cristo andaba matando y resucitando gente a cada rato o volando por los cielos. Otros eran muy aterrizados, muy concretos. Y aquí pone valentinianos porque los movimientos gnósticos de estos primeros siglos tenían que ver con personajes como Teodoto, como Ptolomeo, como Valentín. Estoy tratando de acordarme algunos nombres. Pero bueno, cada uno de ellos nos creaban escuelas diferentes y nos traían una forma de entender el cristianismo, con muchas influencias cruzadas, porque eran épocas del Imperio Romano, que a su vez era hijo del Imperio Griego de Alejandro Magno, del Macedonio. Así que bueno, venían influencias de todas partes, del mundo persa, del mundo egipcio, del mundo judío también, del propio mundo griego, de la India también. Muchos de estos personajes tuvieron ese intercambio. Entonces, lo que hace Elaine Pagels, vamos a mirarlo aquí en el índice, aquí está. Elaine Pagels nos hace un recorrido en el capítulo 1 tenemos la controversia sobre la resurrección de Cristo, hecho histórico o símbolo. Es decir, los gnósticos, que eran en gran medida, por eso se llaman los evangelios gnósticos, los que llamamos apócrifos, es decir, los que no estaban incluidos en el canon que tenemos en nuestras Biblias, normalmente tenían influencias gnósticas. Lo gnóstico tendía a interpretar la escritura como una alegoría, es decir, no interpretaban a la escritura como una realidad, como una literalidad, no pretendían que la escritura estuviera contando hechos históricos. Decían de hecho que los gnósticos decían que los cristianos comunes, al interpretar todo de manera literal, eran unos tontos y se perdían lo más importante, que era la interpretación simbólica y alegórica. Entonces por eso pone hecho histórico o símbolo, ¿no? Nos cuenta entonces Pagels, en base a los evangelios gnósticos, cómo puede entenderse esa resurrección. En el capítulo 2, un dios, un obispo, la política del monoteísmo, esta idea de la iglesia, digamos la ortodoxa, la que defendía a esos 4 evangelios, que quería centrarlo todo, no quería ese polifacetismo, esa suerte de politeísmo en tal caso, sino que quería centrarlo todo. Y luego Dios Padre, Dios Madre, esta idea que los gnósticos sí tenían la idea de una madre, le llamaban Sofía, y otros nombres también, donde hablaban de un principio femenino en equilibrio con uno masculino, mientras que sabemos que la iglesia oficial, la católica, originalmente se centró en un Dios Padre y listo, ¿no? Y el Dios Hijo, que es masculino, y el Espíritu Santo acabó siendo también masculino, como una reunión de hombres. Capítulo 4, la pasión de Cristo y la persecución de los cristianos. Los gnósticos han sido perseguidos justamente. De hecho, estos evangelios llegan hasta nosotros porque en las excavaciones de Nag Hammadi se encontraron recientemente estos evangelios enterrados, mejor dicho, metidos en vasijas, en unos rollos, cuidados y preservados por la sequedad del desierto. Ahí se encontraron y fueron ocultados justamente porque querían ser destruidos.
aunque los propios apologetas, los padres cristianos que luchaban contra los gnósticos, en sus arengas en contra de los gnósticos, sin quererlo los describían. Y parece que los describieron demasiado bien, porque cuando se encontró esto, no era muy diferente de lo que habían dicho estos apologetas de los propios gnósticos. De quién es la iglesia verdadera, y finalmente gnosis, el conocimiento de sí mismo como conocimiento de Dios, ¿no? La gnosis apuntaba a, como digo, no a que la Biblia sea un libro histórico y moral, es decir, portate bien y hace las cosas como debes hacerla, porque existió Jesús que nació en tal época, sino que al revés, planteaban un abordaje completamente interior, ¿no? Conocimiento de sí mismo, conocimiento de Dios. Entonces, de una manera muy llevadera y con muchas citas de los propios evangelios gnósticos, Elaine Pagels nos va llevando de la mano a estar constantemente citándolos y citando a estos gnósticos clásicos. Nos hace un recorrido por evangelios, como digo, como el de Felipe, el de Tomás, ¿no? Aquí tenemos el de Tomás, el de Judas, y muchos otros, el de Santiago, el de Pedro, y vamos viendo entonces de qué se trataban. Y nos puede realmente aportar muchísimo, muchísimo. Inclusive aquí al comienzo, en la introducción, nos va a contar qué es esto del gnosticismo, quiénes son los que investigaron todo esto, qué hay de realidad en las afirmaciones de los evangelios gnósticos, en la historia que ahí lo citaba de justamente Nag Hammadi, este lugar donde se encontraron estos textos. Así que este es un muy buen libro, es un libro cortito, tendrá, ya le digo, 212 páginas y muy completo. La verdad, nos puede dar una perspectiva muy simple, muy profunda a la vez y con mucho corazón, porque Elaine Pagels lo vive todo este tema. Por eso a mí me gusta mucho esta autora y de hecho la he usado en muchos programas, sobre todo cuando hice la saga del Pablo gnóstico, ¿no? De Pablo de Tarso, sus cartas, sus epístolas, bajo la perspectiva gnóstica. Así que bueno, sin más, luego les busco el enlace del libro y se los dejo debajo del video. Suscríbanse al canal. Soy Pablo Veloso y esta ha sido la review del libro de Elaine Pagels, Los Evangelios Gnósticos. Hasta la próxima.